Muy buenas, queridos compañeros y tutor. Somos el grupo 319 de Acción Psicosocial y Educación de la UNAM. Son Brenda Geraldine Borges, Laura Juliet Santamaría, y Juliet Donoso y Kelly Durán Villanueva. El día de hoy vamos a tratar el tema de los documentos, artículos elegidos por cada uno de nosotros, en los cuales a recopilar información importante y a contestar sobre ellos eh, los, las tendencias, patrones, carreras y aspectos metodológicos que pudimos hallar dentro de los artículos elegidos. A continuación voy a compartir pantalla para ir diligenciando pues, lo respectivo. Me dicen, chicos, ahí la clave. Sí, Sí, Aló. compañera. ¿Sí? Listo. Entonces, como podemos observar, aquí analizamos artículos que cada uno de nosotros elegimos. Y nuestra compañera Brenda el estudio exploratorio sobre las dificultades y barreras para la educación inclusiva. Nuestra compañera Laura Juliet eligió el efecto de formación de profesorado en el diseño universal para el aprendizaje. Nuestra compañera Kelly Juliet eligió el artículo sobre percepciones docentes de información de educación secundaria, y quien les habla, Kelly Durán Villanueva, eligió la participación estudiantil como proceso de inclusión educativa. De ello pasaremos a dar respuesta a las preguntas orientadoras referente a las tendencias, patrones o temas emergentes que logramos analizar en estos artículos. Te doy la palabra. ¿Qué tendencias o patrones logramos evidenciar dentro de los artículos elegidos? Algo que se repite, o sea, que vimos que realmente en todos los artículos coinciden, hay. Bueno, yo creo que una de las principales tendencias que encontramos es como la importancia de la información de la formación de los docentes en las prácticas inclusivas, ¿no? Ya que muchos estudios destacan que los docentes no siempre se sienten preparados para atender la diversidad en el aula, y también se observa como un creciente interés en el uso de las tecnologías educativas para facilitar la inclusión, lo que nos lleva a preguntarnos cómo em, si algunas investigaciones educativas y políticas existen normativas inclusivas y su aplicación es deficiente. Bueno, yo creo que con respecto a lo que mencionó la compañera Brenda, pues sí realmente pues cada una de las investigaciones da información referente a lo que es la aplicación en entornos inclusivos a partir de las investigaciones a docentes, ¿no? De cómo los llevan ellos, cuál es su percepción. Sin embargo, pues considero que sería importante o beneficioso ampliar este tipo de estudios a contextos educativos reales y considerar variables adicionales, como digamos, cuál es la experiencia desde la práctica, digamos, en el tema de la investigación del artículo que yo dispuse, pues con respecto a las tecnologías emergentes y cuál es la disponibilidad de los recursos en las instituciones en Colombia, ¿no? Que ahorita vamos a ver en la segunda pregunta acerca de esas barreras. Sí, yo concuerdo con mis compañeras, creo que tendencias y patrones de la información analizada que tenemos en común es como la importancia de utilizar, de que los docentes, perdón, estén formados para la aplicación de la educación inclusiva, para poder como sobrellevar el reto y de la diversidad que existe en cualquier aula de clase, pues con el propósito de eliminar como las barreras de aprendizaje y crear entornos accesibles para cualquier estudiante.
Yo creería que hay opción. Aló. Sí, sí se escucha. Pues escucha. Respecto a la parte de los artículos, yo creería que hablaban compañeras acerca del rol del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas instituciones educativas, bien sea colegios, universidades, dentro de las iglesias también se ven, donde haya congregación de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, es la percepción negativa, ¿sí? A veces las personas con estas personas que tienen estas necesidades especiales no son como muy, no sabemos cómo tratarlas, porque se desconoce a veces el tema. Entonces hace falta como un poco de que las personas conozcan un poquito más para que sepan cómo tratar todas estas personas, aún las personas que han sido destrazadas por la violencia, ¿sí? Que tampoco sabemos cómo tratarlas, pensamos que no tienen problemas, dificultades, o a veces decimos, no, pues qué mal es esto, pero pues no sabemos cómo hacer. Ya pasamos a la segunda pregunta. Bueno, y para dar respuesta en cuáles son las principales barreras y los facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes en los artículos empíricos revisados y que correlaciones se evidencian con otros temas, creo que las principales barreras que encontramos son como la falta de información, ya que muchos docentes no han recibido capacitación específica en pues la educación inclusiva, también como la escasez de recursos, ya que no siempre hay materiales adecuados o algún personal de apoyo. Y por último, creo que la resistencia al cambio, ya que pues algunos docentes y comunidades aún tienen como prejuicios sobre la inclusión. Y por otro lado, los facilitadores que pues favorecen la inclusión son como la capacitación docente, el apoyo institucional o el uso de las TICs para poder adaptar pues el contenido a las necesidades de los estudiantes. Así es, compañera, pues dentro de todos los trabajos de investigación, pues siempre se ha visto como esas barreras marcadas, sobre todo pues que estamos en Colombia y para nadie es un secreto que siempre es necesario los recursos y Colombia es uno de los países en donde poco se le invierte a la educación. Sin embargo, pues considero que con algunas metodologías de inclusión es posible como crear un ambiente en donde los estudiantes se sientan cómodos y aceptados. Entonces, pues sí es importante el uso de las TIC, sí es importante el uso de las tecnologías, pero también hay que hacer de algún modo que los estudiantes se sientan con una buena educación de calidad. Y creo pues que ese es el aporte que debemos como psicólogos también fortalecer en este ámbito. Bueno, una de las barreras allá en el artículo que yo leí fue como la falta de tiempo para para capacitar a los docentes y también como la resistencia al cambio, como ese resistirse de los docentes por cambiar su forma de enseñar, pues a la que ellos ya están adaptados. Y entre los facilitadores se destaca como la importancia de la colaboración docente, también el apoyo de la dirección escolar y la disponibilidad de recursos. Dentro del artículo que yo elegí, tengo la presión de cumplir con unos estándares académicos, ¿sí? Y sobre los resultados de estas mismas pruebas. Por eso le da importancia pues también al estudiante más en la inclusión. Uno de los facilitadores son los espacios donde se desarrollan las que sí, o donde se les enseñan
a todos, especialmente a las personas que tienen ciertas necesidades especiales. A veces el docente no cuenta con espacio idóneo para dictar las clases, o simplemente hay muchos estudiantes dentro de un aula. Cuando el aula está diseñada para 25, 30 personas, a veces tienen 5 estudiantes y pues tampoco da. No todos se entienden de la misma manera. Sería difícil para el docente acomodar al estudiante de según la necesidad que él vea y de ajustarlo un poquito más o asesorarlo en su proceso de aprendizaje. Y como tercera y última pregunta, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o se diferencian los artículos empíricos revisados? Bueno, considero que algo interesante es que los estudios comparten métodos cualitativos y también enfoques socioculturales, pero también presentan algunas diferencias. Por ejemplo, algunos se basan como en entrevistas y estudios de caso, mientras que otros utilizan solo cuestionarios y análisis estadísticos. También se puede observar una diversidad en los enfoques teóricos, desde la teoría de Vygotsky hasta el modelo biopsicosocial. Bueno, también considero que dentro de algunos aspectos que se asemejan, pues tuvimos la oportunidad, digamos, con la compañera Laura de encontrar algún artículo referente no solo a la perspectiva de la percepción del estudiante, sino también de ver la percepción de los docentes, porque en pocos casos se ha tenido en cuenta como el sobrecargo que se le deja al docente respecto a la responsabilidad de hacerse cargo de, de todos los estudiantes, y ahora con el tema de la inclusión, con el tema de añadir la tecnología. Entonces, considero pues importante que encontramos como de alguna manera algunas estrategias, digamos, en el artículo de investigación que yo dispuse. Estaba una estrategia que era una combinación entre la realidad objetiva y o sea, hacer actividades con objetos físicos, y la realidad virtual, que es como la combinación de esto y era la realidad mixta. Y teniendo en cuenta lo de la compañera Laura, ella también encontró una estrategia en donde se podían implementar elementos virtuales, y pues me parece muy importante también esto, porque son artículos que nos ayudan como a fortalecer nuestra formación para saber también cómo poder aportar. Por mi parte, yo creo que un aspecto metodológico que se asemeja a los de los otros artículos también es como que en mi artículo se maneja una metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativamente, para la recolección de información, y pues se utilizaron encuestas en la parte cuantitativa, y en la parte cualitativa se utilizó los grupos focales, se hicieron diversos grupos focales para la recolección de información. Bueno, lo mío, los aspectos teológicos fueron cualitativos. Y se pudo observar mediante una encuesta muy breve, tanto a padres de familia. Bueno, se tuvo la oportunidad de hacer 2 talleres, uno con padres de familia y otro con los estudiantes. Muchos padres en esta escuela de padres no sabían cómo se trataban estos temas de inclusión, ¿sí? Porque a veces se desconocen. Entonces, consideraría yo que en el artículo nos enseña realmente cómo trabajar esta clase de actividades y talleres para con los jóvenes, como para los docentes y como para los padres de familia, ¿sí? En este enfoque resalta la importancia de escuchar al estudiante, de la construcción de
Compañera, se te fue el audio. ¿Ahí no están, compañeros? Ahí sí. Bueno, entonces creo que vamos a dejar hasta aquí la actividad y ya terminando de concluir ya con todo lo que ustedes hemos aportado todas, entonces vamos a realizar mejor el análisis. Entonces nos veremos en una próxima reunión. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz día. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias, que luego. estés muy bien. Se fue Y de ahora verdad. la grabación. Ahora no quedó. Porque Yo ya al final no tiene- resulté diciendo nada de lo que iba a decir. Yo ya tiene- tampoco, yo me enredé, es que se supone que deberíamos haber puesto como un orden, ¿no? Cuando ya dijo como hablen nosotros, Exactamente. ¿qué? Y yo, Sí, yo improvisé, la verdad, se notó muy improvisado, me sentí mal. Yo como que, el de todas. decir. yo opino que deberíamos grabar eso de nuevo.